¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Pues hemos hablado mucho del premio Nobel en los últimos días, a raíz sobre todo de Donald Trump, la exigencia de Donald Trump, la campaña que hizo su hijo por redes sociales para que se le otorgaran a su padre el premio Nobel de la Paz, al considerar que ha pacificado el mundo. Se veía complicado, decían algunas voces, que se le entregara a Trump por la premura del asunto más que por otro tema. Y el premio Nobel, no sé si decir sorprendió o no, pero se lo otorgó a María Corina Machado. A María Corina Machado, argumentando que ha logrado unir a la oposición venezolana, que es una mujer comprometida con con la democracia y con los gobiernos representativos. ¿Qué significa en realidad un premio Nobel a un personaje como María Corina en este momento, en este instante, con lo que se vive precisamente entre Estados Unidos y Venezuela? Voy a platicar al respecto con mi querido Juan Carlos Monedero, a quien, como siempre, le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Preocupado, porque cuando uno piensa que ya todo se ha deteriorado lo suficiente, siempre se puede deteriorar un poquito más, ¿no? Y está una buena parte de la gente decente del planeta intentando evitar una confrontación en Venezuela que desestabilizaría toda la región y van un grupo de cinco enajenados que viven en una zona privilegiada del planeta, desconectados, desacoplados de la realidad del planeta y le echan más leña al fuego, ¿no? Y toman una decisión que parece que es una invitación a que Estados Unidos, pues finalmente desestabilice Venezuela y con ello desestabilice Colombia, desestabilice Ecuador, desestabilice Argentina, Brasil, México, etcétera. Por tanto, me parece mal, me parece que es un disparate que ya digo que cinco personas a las cuales no se les reconoce ningún conocimiento de la geopolítica mundial, cinco personas a las cuales no se les puede reconocer un conocimiento profundo del mundo, puedan tomar una decisión que afecte a decisiones que, ya digo, rompen equilibrios que están intentando salvaguardar muchas personas con mucho más conocimiento que los miembros del Comité Nobel que han tomado esta infausta decisión. A propósito, querido Juan Carlos, o por plena ignorancia, ¿tú cómo lo lees? No, 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 aquí no hay ignorancia. Decía Gazzaniga, un biólogo, que el que es ingenuo no es antepasado de nadie, ¿no? Porque te comen los depredadores. No, no, esto está muy medido. O sea, Donald Trump presionó mucho para intentar ser él por su megalomanía. Lo que pasa es que, claro, fíjate que ese tipo de premios en otras ocasiones, a Simón Pérez, a Yasser Arafat, a otros líderes que tenían de alguna manera homenaje en Beguín, que tenían de alguna manera que ver con Palestina, siempre se entregaban a dos personajes, ¿no? Es obvio que ningún palestino iba a recoger ningún premio ¿por qué? Por haber destrozado tu país. Y las presiones seguramente de los judíos sionistas millonarios norteamericanos, que fuera un premio exaequo entre Donald Trump y Netanyahu, pues a alguno le ha debido parecer excesivo, ¿no? Porque tienen como poco respeto a sí mismos, pero también dicen, tenemos que guardar un poco las formas, no vaya a ser que ya rompamos del todo el juguete, ¿no? Porque claro, tú le das el premio Nobel, como ya hicieron con Obama, y Obama siguió matando a gente y bombardeando y demás. Entonces, otra vez, ¿no? Eh, Aunque si te digo la verdad es que no sé ni qué hacemos hablando de algo algo tan deteriorado y algo que ha perdido absolutamente cualquier tipo de validez, ¿no? Lo sensato sería que los pocos premios Nobel de la paz vivos decentes que hay, que ya digo son muy pocos, eh, yo creo que yo creo que debieran entregar el premio y devolverlo, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces ya te digo, esto son decisiones políticas. Donald Trump no podía recibirlo porque tenía que recibirlo también Netanyahu y al final han buscado una persona que de alguna manera representa la nueva geopolítica mundial. María Corina Machado es una mujer que se conecta perfectamente tanto con Israel como con Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, dárselo a ella, bueno, es una manera indirecta
de ese reconocimiento a lo que ha pasado en Israel. Con esta decisión, el Comité Nobel ha legitimado la masacre en Palestina, porque María Corina Machado es una mujer que ha estado a favor de la masacre en Palestina y ha estado a favor de que Estados Unidos apoye la masacre en Palestina. Y por tanto, ellos sabrán lo que hacen, pero tienen el absoluto desprecio de la gente decente del mundo. Y pudiendo haberle entregado el premio a Francesca Albanese, ¿no? Esta relatora de Naciones Unidas, o haberle entregado el premio a el Tribunal Penal Internacional, o haberle entregado el premio a los periodistas fallecidos, intentando cubrir la masacre en Israel, en Palestina y se lo entregan, ya digo, a personas que han estado jaleando el genocidio. Es muy insultante. Eh, Es una, digo, hasta este punto ya no lo respondiste, pero es la ultraderecha moviéndose, el fascismo como tal moviéndose Voy ya de a manera decidida. moverme, escucharte mejor. Te comentaba que es el fascismo operando ya de una manera más decidida para ir controlando sus fines, consolidando sus fines. Bueno, estamos viendo que ese mundo basado en reglas, que los últimos 10 años era el que se articulaba para frenar a China, pues se ha roto. Y ha habido ya como demasiados elementos que han roto el libreto de los reglamentos internacionales. Tú puedes entrar ya en una embajada, como hizo Ecuador en la Embajada de México, para secuestrar a Noboa. Tú puedes bombardear Irán, 3 centrales nucleares sin autorización del Congreso. Tú puedes bombardear o lanzar misiles a lanchitas, asesinando a gente, sin saber si son delincuentes o no son. Pero aunque lo fueran, tienen derecho a un juicio justo. Le preguntan antes de ayer a Donald Trump si va a abolir el habeas corpus, que es seguramente la ley liberal más antigua, que es la obligación de que te pasen a disposición judicial cuando te detienen y que no te tengan abandonado en una mazmorra olvidada. Y cuando le preguntan a Donald Trump, dice, ¿de qué me está usted hablando? ¿No? Y le pasa el testigo a su portavoz porque él no sabe ni de lo que están hablando, ¿no? Entonces, ya te digo, creo que los aranceles sin ningún tipo de reciprocidad, el sancionar a países en virtud de tus intereses geopolíticos, las amenazas constantes, que lo ha planteado Donald Trump, dice, no, no, si yo estoy pacificando el mundo gracias a que pongo aranceles y amenazo con bombardear, te lo reconocen y por tanto... Lo triste es que el Comité Nobel, que tenía cierto prestigio, ¿no? Bueno, porque parece que necesitamos tener espacios libres de la politiquería más barata, ¿no? Pero hace mucho tiempo que los premios Nobel están sujetos a esa politiquería. Sobre todo hay 2 premios Nobel que ni siquiera son tales, ¿no? Pero que son los que más relevancia tienen y que los dos son mentira. Uno es el llamado Premio Nobel de Economía, que sabes que no existe, que es el premio que a partir del año 68 instauró el Banco de Suecia para frenar a los políticos de izquierdas. Recuerda la influencia de personas como Olof Palme en Suecia. Entonces, el Banco de Suecia, muy neoliberal, va a instaurar el premio del Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel, pero que funciona como el Premio Nobel de Economía y se celebra como tal, y que invariablemente ha venido justificando una buena parte de las medidas del neoliberalismo que después no se sancionaban en la realidad con ningún tipo de sustento empírico. Las cosas que han venido haciendo, ¿no? De bajar los impuestos a los ricos, que aumentará la recaudación, baja los salarios a los trabajadores, que aumentará el empleo, abre las fronteras, que exportarás más. Son elementos, ¿no? Todos que solamente han servido para justificar medidas que eran claramente contraproducentes para las mayorías. El llamado Premio Nobel de Economía es el ejemplo para mí máximo de eso que decía la gente en las calles de Madrid el 15M, el 15 de mayo, en el movimiento de los indignados cuando decían nos mean y dicen que llueve, ¿no? Y el otro premio Nobel, en este caso es irreal, que es realmente el que instauró Alfred Nobel por la mala conciencia que le daba haber desarrollado la dinamita, ¿no? Y haber generado con ese invento tantas muertes. Y para compensarlo instauró un premio de la paz donde recompensaba
el trabajo precisamente en la paz, ¿no? Y claro, pues cuando se lo han dado a asesinos como Kissinger, se lo han dado a asesinos, y hay que decirlo con todas las palabras, asesinos como Barack Obama, ¿no? Como a los israelíes que se les ha dado, ¿no? Se le dio el premio a Aung San Suu Kyi de Myanmar, ¿no? Que después tuvo un enorme papel en la represión de los Rohingya. Se le dio a Al Gore, ¿no? Junto con el IPCC, que, bueno, uno podría pensar que era un premio sensato, ¿no? Pero, bueno, pero seguramente había personas que han peleado, ¿no? Por el medio ambiente en América Latina, que después han sido asesinadas o asesinados, que merecían mucho más ese premio si realmente querías hacer valer el respeto al medio ambiente. Premios, no sé, en Etiopía. Es decir, el premio este Nobel de la Paz es un fraude, ¿no? Es un fraude donde las presiones políticas pueden ayudar a quien lo recibe y quien no lo recibe. Es como la elección de los papas, ¿no? Tienen detrás una enorme intriga política que a veces sale bien, como con el Papa Francisco, ¿no? Por su condición de jesuita y en un momento en donde el catolicismo pues tenía que recuperarse en América Latina del empuje de los evangelistas, ¿no? Y en un momento también de fuerza de los gobernantes latinoamericanos, pero que en otros momentos, cuando hacía falta un papa anticomunista, pues eligieron a un polaco que era el lugar donde había fracasado la Unión Soviética para detener el movimiento sindicalista de Solidarnosc con Lech Walesa en los 80, ¿no? Es decir, son construcciones de la legitimidad de nuestros sistemas, Jesús, son elementos que la gente los lea, el premio Nobel por aquí, el Papa por allá, este reconocimiento más allá, este premio a no sé cuántos, pero todos son, te diría, grandes mentiras que somos un poco pendejos si nos las creemos, ¿no? Porque no, fíjate que debiéramos estar dedicándole tiempo a los premios Nobel alternativos, ¿no? Que son construcciones que rompen esta hegemonía occidental, que es que ya no tiene sentido. Fíjate que estos premios Nobel son la contraparte, no sé, de Eurovisión o de la propia Naciones Unidas, ¿no? Son elementos que funcionaron como legitimadores de un orden global que hoy no existe. Entonces, pues seguramente los países del sur, o ese 85% que no es ni Estados Unidos, ni Europa, ni Japón, pues tendrá que ir instaurando sus verdaderos premios de la paz. Y entonces, pues seguramente, pues uno se fijará pues en la gente que realmente ha peleado porque haya menos muertes en Palestina o en Ucrania o en Yemen o en Sudán. Es gente que realmente trabaja para la paz y no este megalómano de Donald Trump que te está vendiendo las armas, que te está masacrando con bombas norteamericanas a los niños en Palestina y dice que le den a él el premio Nobel. Pues dale, yo le daría tres, ¿no? Le diría, te vamos a dar tres premios Nobel, Donald Trump, uno por pendejo, otro por asesino y otro por lo que nuestros oyentes sabios quieran establecer. Oye, querido, esta banalización de la paz, es decir, ahorita lo mencionabas, un tipo que vende armas, que vuela pueblos y que se atreve a decirse pacificador, una mujer que promueve un golpe de Estado de ese mismo país intervencionista, que promueve un genocidio, se lo gana o se lo entregan. Netanyahu, que es otro criminal de guerra, promoviendo a su compadre. Una banalización de la paz, Mm, tratar de mm. banalizar la paz de esa forma, es decir, construye la paz a punta de garrotazos. Bueno, porque como decía la buena Hannah Arendt, hay una banalización también del mal cuando los pesos y contrapesos desaparecen, ¿no? Y cuando Elon Musk se compra una red social, ¿no? Y desde esa red social marca pauta de lo que tenemos que pensar, y el otro se compra el Wall Street Journal, y el otro se compra el New York Times, y grupos empresariales se compran en España el diario El País, el grupo Prisa. La derecha tiene todos los principales medios de comunicación en España y en Europa. Cuando el sur quiso abrir una agencia de noticias del sur, Estados Unidos rompió con la UNESCO. Es decir, hay una presión muy fuerte desde los años 70 de controlar los medios de comunicación. Hubo una alerta que fue muy relevante para el mundo del establishment,
norteamericano, que fue el Watergate. Y luego también fue muy relevante cómo los informativos daban cuenta de los soldados norteamericanos que venían jóvenes envueltos en la bandera en féretros de la guerra de Vietnam. Y entonces a partir de ahí hay un libro muy importante, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, de Samuel Huntington, el gran teórico de la política exterior norteamericana, que decía que había que evitar en el año 75 que se repitiera el Watergate o que se repitiera la animadversión del pueblo ante una guerra que libraba el gobierno de los Estados Unidos. Y a partir de ahí empieza una presión, 50 años de presión, y empiezan a controlar todos los dispositivos para que nadie pueda, como en el gato negro que aparece en Matrix, generar algún tipo de sospecha, ¿no? Entonces es un control muy férreo que a veces tienen elementos para engañar, de vez en cuando le dan el premio Nobel a alguien como progresista, de vez en cuando permiten que salga una información crítica, de vez en cuando pues sacrifican alguno de sus piezas para pensar que realmente funciona el sistema, pero el sistema está bastante consolidado, ¿no? Y si no vamos a la raíz de donde se construye, que tiene dos bases, que son las dos bases bastardeadas en nuestras democracias, que realmente no son democracias, sino gobiernos representativos, y que eran el pilar de la construcción a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, de lo que iban a ser los gobiernos representativos, que era la construcción de una esfera pública para lo cual necesitamos medios de comunicación creíbles, fiables, que informen, que den cuenta de lo que hace el gobierno y lo que plantea la oposición, porque si no, ¿cómo vas a autorizar a un representante? En la democracia clásica, tú eras tu propio representante, participabas tú directamente en la política. En los gobiernos representativos, nombras un representante, autorizas a un representante, pero para autorizarle tienes que tener información. Si la esfera pública se ha bastardeado, las brújulas se desmagnetizan, uno no diferencia la verdad de la mentira o el presidente de los Estados Unidos puede decirte que me están pidiendo todos que sea premio Nobel de la Paz, o Colin Powell, en aquel momento vicepresidente, puede decir que había armas de destrucción masiva en Irak, están dinamitando uno de los dos puntales de los gobiernos representativos. Y el otro era la división de poderes. La división de poderes era jueces que hacen valer el contrato social, hacen valer la Constitución, pero los jueces no hacen valer nada. Si los jueces hicieran valer algo, Netanyahu estaría en la cárcel. Trump, que es un asesino que ha ordenado mandar misiles contra lanchitas, es un asesino. Es decir, el mundo sería otro, ¿no? Pero todo eso se ha quebrado, Jesús. Entonces estamos en un momento de la historia donde yo creo que el horizonte, si no lo paramos, y yo creo, no soy muy optimista, ¿eh? Por lo menos en Europa no soy optimista. El horizonte es Palestina. Es decir, ¿por qué la extrema derecha europea, que siempre ha sido antisemita, apoya a Netanyahu? De repente ya le perdonan a los judíos crucificar a Jesucristo. ¿Qué ha cambiado? ¿No? Ya no son malvados los judíos, ya no están conspirando, ya no. ¿Cómo interpretas eso? Pues porque lo que les gusta no es que sean sionistas, sino que han desarrollado una metodología para exterminar a sus adversarios que les gusta mucho a las extremas derechas de todo el mundo. Y ya hay una extrema derecha en Argentina, hay una extrema derecha en México, pensando en una solución como la de Netanyahu, vamos. Para mí lo ves clarísimo en las redes sociales, en los chats, donde sale lo que realmente piensan, ¿no? Donde te encuentras, bueno, pues eso, te encuentras a gente jaleando el ejecutar, no a los 68.000 que se reconocen, sino como dice Francesca Albanesa, que es la relatora de Naciones Unidas para Palestina, está hablando de más de 600.000 muertos en Palestina, más de 600.000. E Iván Duque se hace una foto, y Díaz Ayuso, de la Comunidad de Madrid, se hace una foto, y los Salinas Pliego y todas las derechas mexicanas, o Milei celebran, ¿no? A Netanyahu, porque en el fondo dicen, este mundo que antes nos servía ya no nos sirve. Ella aparece también China como el referente. Si China ahora es la que se beneficia de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, de ese entramado que se había construido, pues dicen, ya no jugamos, no jugamos. Y en ese no jugar, pues, pues es que nos quedamos muy desvalidos, Jesús. Y claro,
Como tú bien decías antes, María Corina Machado es una mujer que firmó el decreto de Carmona Estanga en 2002 cuando dieron el golpe de Estado contra Hugo Chávez, que fue revertido porque el pueblo se echó a la calle y dijo, o nos devolvéis a nuestro presidente o va a llegar el agua, perdón, va a llegar la sangre a Maiquetía, ¿no? Al mar. Eh, y esa señora que, ya digo, apoyó un golpe de Estado porque no le gustaba que la derecha hubiera perdido las elecciones y dio un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, sin ningún tipo de pudor. A esa golpista es a la que le han premiado. Pero no solamente eso, sino que es una señora que ha apoyado la Kale Borroka, la lucha callejera, las guarimbas que se llaman en Venezuela, los cócteles Molotov contra policías, el haber quemado a un muchacho por ser chavista, el haber roto hospitales. Ella apoyó el sabotaje electoral de las últimas elecciones, mintiendo, ¿no? Diciendo que tenían las actas. No las hemos visto todavía esas actas, mientras que el Tribunal Supremo se las reclamó y el PSUV las entregó y ellos no las entregaron nunca. Hoy estarían publicadas en el grupo Prisa, en algún portal de Caracol Radio o de El Excelsior o El Universal, si existieran esas supuestas actas, que es mentira, ¿no? Porque nunca ganaron las elecciones en Venezuela. Esta señora, ya digo, que ha apoyado que no se le vendieran vacunas a Venezuela durante el COVID-19, pensando que así, si moría mucha gente, iba a haber un enfado popular, iban a derrocar a Maduro. Es que es esta señora a la que le han dado el premio Nobel. Una señora que está pidiendo que intervengan, que le escribió una carta a Netanyahu y a Macri diciendo intervengan, invadan Venezuela, maten a mis compatriotas para que yo pueda gobernar. Esa señora es la que le han dado el premio Nobel de la paz. Es que el sarcasmo es excesivo, ¿no? Entonces, yo recomendaría a la gente que nos oye, si alguien le habla del premio Nobel de la Paz, mándenles con absoluto convencimiento un poquito a la mierda. Totalmente, mi querido Juan Carlos Monedero. Yo, como siempre, te quiero agradecer estos minutos en los Por cuales nos favor, permites aprender de ti, querido. Muchas gracias por estar con nosotros. un abrazo a toda tu audiencia y otro para ti. Hasta pronto.